Espero que me escuchen bien. Antes que nada, bueno, perdón, quería agradecer a todos los que organizaron esto. La verdad que, eh, nada, se generó un ambiente muy agradable, así que muchas gracias por el espacio. Bueno, el lugar en la escucha. Analizando y reflexionando sobre lo sucedido en los encuentros del taller clínico, puede dar cuenta de que fueron muchas las cosas que se dijeron y muchos los temas abordados, por lo que solo haré hincapié en aquello que más llamó mi atención. En un plano más general, personalmente, fue sumamente valioso el hecho de ver cómo se plasmaba la teoría con la clínica, o mejor dicho, cómo, a partir de la clínica, uno puede reconocer puntos ya desarrollados en la teoría psicoanalítica. En el mejor de los casos, esa articulación es clara, pero la más de las veces queda abordada en términos de conjeturas, asociaciones, hipótesis e interrogantes. ¿Acaso no parte de un interrogante la supervisión? Esto no puede menos que hacerme reflexionar en el trabajo llevado a cabo por Freud, quien partió también de una escucha, pero sin un marco teórico que lo sustente. Lo tuvo que construir él. Inmediatamente me surge otra pregunta. ¿Y Freud supervisaba? En general se dice que Fliess operó en parte como analista, pero... Perdón, me llamaron. Pero ¿no cumplió también el rol de supervisor? Y en sus primeros desarrollos junto con Breuer, ¿qué papel cumplía este último? Son solo interrogantes que sostendré, pero resalta aquí la importancia de otro no tan involucrado que reflexiona a partir de cierta objetividad. Debido a la modalidad de este trabajo, resultó para mí harto difícil hacer el pasaje de esa plasmación anterior, del taller y los casos abordados en él, a este escrito sobre aquello. Más allá de estas limitaciones, intentaré hacer lo posible para representar lo que despertó mayormente mi interés. Me gustaría poder dar cuenta de dos cuestiones. Una tiene que ver con el taller propiamente dicho y otra con una forma de abordar y escuchar los casos presentados que resultó ser sumamente agradable y rica. En primer lugar, la supervisión está generalmente concebida como un encuentro entre dos personas. Un analista que presenta el material y un supervisor, otro analista que suele tener más experiencia en la práctica, en donde se genera un intercambio sobre un tercero, el paciente. El taller clínico no solo es distinto por ser grupal, sino también por estar enmarcado en una instancia de formación. La estructura anterior se sostuvo, pero además se sumaron distintas voces que habilitaron otros pensamientos. Fue gratificante esta experiencia de encuentro con colegas con quienes más o menos compartimos este momento de iniciación. Es entonces que me animaría a definir este espacio de aprendizaje al modo de una zona intermedia entre el consultorio, las instituciones de formación y la supervisión individual, entre la práctica y la teoría. Un lugar donde poder escuchar, opinar, preguntar, equivocarse, pensar junto con otros, exponerse, arriesgar. El intercambio generado en los distintos encuentros posibilitó la aproximación a otras miradas, pero particularmente a otras escuchas. Iliana Fischer, en su artículo La supervisión y la formación del analista, dice: es curioso que se llame supervisión cuando no será la mirada lo que esté en juego. Ya no es el ver en búsqueda del signo aquello que orienta la tarea. Tal vez sea un resabio, una marca de origen de la clínica de la mirada, de la cual el psicoanálisis se alejó para transformarse en una clínica de la escucha y la palabra. Considero estos dos aspectos de suma importancia, no solo por lo concerniente a mi formación personal, sino también porque entiendo que la pluralidad de opiniones favorece la reflexión y la creación. A raíz de las distintas presentaciones, fueron apareciendo distintas posiciones subjetivas que, abordadas en el marco de la teoría psicoanalítica y motivadas por el intercambio de opiniones, nos permitió una satisfactoria conjetura de las diferentes combinaciones de elementos propios de cada paciente.
Haré mención de algunas formas de estas posiciones subjetivas, al modo en que fueron presentadas e interpretadas en el taller. Escuchamos de una paciente que estaba sometida a la ley de la madre, en tanto no podía poner un límite a sus exigencias. Otra mujer, que aunque de manera rudimentaria, sí podía limitar este goce, y decía: entre mi mamá y yo hay una pared. Nos preguntamos, ¿no son estas las mismas letras que conforman padre? Entendiendo por padre la función paterna, un tercero que limita el deseo de la madre y la separa del infante. O el caso de un paciente que perdió su madre al año de haber nacido y al poco tiempo fue abandonado por su padre, quedando luego bajo la crianza de una abuela agresiva. O aquella mujer que presentaba un particular temor a ser engañada por su pareja, o un hombre mayor que no pudo tramitar el duelo de su padre. Por supuesto que estas situaciones en sí y por sí no significan nada, y nuevamente son conjeturas abiertas, del caso por caso, sujetas a ulteriores cuestionamientos. Pero más allá de estar presentadas de manera precaria, espero puedan servir a los fines prácticos de lo que se quiere transmitir. Lo valioso, a mi entender, es poder ubicar, a partir del material del análisis, los distintos elementos presentes en el discurso del paciente que nos permiten dar cuenta de su vida anímica, de su entramado edípico individual y su consecuente posición subjetiva. ¿Qué lugar ocupa y cómo? ¿Qué se repite? ¿Qué insiste? ¿Cómo entender los avatares a los que la vida sometió a ese sujeto en particular? Deseo, complejo de castración; falo, complejo de Edipo; ley, el yo y sus vasallajes; sujeto, objeto; activo, pasivo, goce del otro, fueron algunos de los conceptos e ideas que posibilitaron un esbozo de respuesta a las preguntas planteadas y una aproximación a esta lógica de lugares y posiciones que llamó mi interés. Ahora bien, no fue sino a través de la palabra, del decir del paciente y, por qué no, también del analista en el taller clínico, que arribamos a las diferentes conjeturas. Palabra que cobra una importancia especial a partir de una escucha particular propia del dispositivo analítico y del taller clínico en este caso. A modo de conclusión, cito a Freud: no despreciemos la palabra. Sin duda es un poderoso instrumento, el medio por el cual nos damos a conocer unos a otros nuestros sentimientos, el camino para cobrar influencia sobre el otro. Las palabras pueden resultar indeciblemente benéficas y resultar terriblemente lesivas. Freud, 1926. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Ahora vamos a escuchar el trabajo de Mauro. Mauro, también, bueno, presentate y contanos en dónde presentaste este trabajo. Bueno, buenos días. Agradezco también la propuesta de la participación. El trabajo fue presentado en el Seminario de Clínica y Psicopatología Freudiana 1, módulo B, a cargo de la licenciada Elsa Weiss, de la maestría en psicoanálisis. Yo titulé el trabajo Territorios de formación de síntoma en la clínica psicoanalítica, que es un recorrido que, por lo menos por ahora, voy situando en distintos seminarios. Y en esta oportunidad tomé el caso Catarina, que es, digamos, parte del recorrido que hicimos clínico en este seminario. Bien, dice: Catarina, publicado en estudios sobre la histeria entre 1893 y 1895, resulta de gran importancia, dado que, aun cuando quizás no se ubique entre los casos más renombrados, ilustra, entre otras cosas, el descubrimiento freudiano del trauma en dos tiempos. También nos permite revisar aspectos del encuadre que siguen siendo material de discusión hoy en día, y por otra parte, resulta valioso para pensar el abordaje actual, teórico y práctico de los abusos sexuales en la infancia. En este punto, y en articulación con la Carta 69, emerge la tensión que aún persiste a partir del enunciado "no le creo más a mi neurótica", entre la función de la fantasía en la neurosis y el hecho traumático como real acontecido en la génesis de la formación de síntomas. Es un punto de relevancia, dado que ha sido foco de discusiones aún vigentes en relación al alcance del reposicionamiento freudiano en cuanto al abandono de la teoría de la seducción, que para muchos implicó el surgimiento del psicoanálisis como tal,
mientras que para muchos otros resultó un viraje que favoreció el descrédito hacia las víctimas de los abusos sexuales. Conviene entonces situar algunas coordenadas del caso. Surge como una primera particularidad que no se trata del historial de un tratamiento, sino que consistió en un único encuentro que tomó a Freud por sorpresa, desprevenido justo allí cuando pretendía, según él mismo cuenta, olvidar la medicina y en particular las neurosis. Sin embargo, accede al pedido de la parienta de la posadera, dado que le interesó comprobar, según revela, no sin un dejo de gracia, que las neurosis se hubieran propagado incluso a más de 2000 metros de altura. Esto nos permite situar, por una parte, que la consulta se inicia por alguien que demanda y que esa demanda se le dirige a un otro, a quien se le supone un saber. Un saber que da respuesta a lo enigmático del padecimiento subjetivo. El doctor, aquella vez. Podemos preguntarnos, ¿qué tipo de respuesta corresponde a esa demanda? Y en todo caso, ¿qué encuadre se dispone para la articulación entre la demanda y la respuesta? Freud dice, por cierto, no me atreví a trasplantar la hipnosis a esa altitud, pero quizás lo consiguiera en una simple plática. Debía arriesgarme. En ese pensamiento encontramos el germen que luego daría lugar al pasaje de la hipnosis a la cura mediante la palabra. Su oscilación aún persistía entre una escucha clínica y favorecedora de las asociaciones del paciente y la introducción de contenidos propios vinculados al interés científico, frente a una nueva y particular ocasión para poner a prueba sus teorizaciones. Sin embargo, en ese arriesgarse, quizás residía la apuesta al descubrimiento de lo que para los protagonistas de ese encuentro permanecía un desconocido, que el deseo, de algún modo, estaba en juego de ambos lados. Antes de avanzar en ello, volvamos al diálogo que se entabla entre Freud y Catarina. La joven, de unos 18 años de edad, cuenta que por momentos le falta el aire, siente que se ahoga, experimenta dolores muy fuertes en la cabeza, como martillazos, siente una presión en los ojos y una sensación de muerte. Freud llega rápidamente a la conclusión que lo que le sucede a Catarina corresponde a un ataque de angustia. Le pregunta si acaso piensa o ve algo en particular cuando sufre el ataque, lo cual Catarina le responde, sí, veo un rostro horripilante, que me mira y le tengo miedo. Allí Freud lanza una primera interpretación. Usted ha visto o escuchado algo que preferiría no haber visto. Catarina asiente y parece confirmar el acierto de la suposición freudiana. Le cuenta que 2 años atrás había descubierto, a través de una ventana, a su tío con Francisca, su prima. Él yace sobre ella. Luego se aclarará que en realidad se trataba del padre de Catarina y de su hermana. La joven agrega que finalmente, al contarle a su madre el hallazgo, hubo un reacomodamiento y una mudanza, crisis familiar mediante, separándose la madre del padre, quedando él en convivencia con Francisca, quien estaba embarazada. Catarina cambia repentinamente el curso de su relato, recordando cuando cierta vez de repente se despertó y sintió su cuerpo, el del padre, en la cama. Recuerda también otras vivencias posteriores en las que tuvo que defenderse del asedio sexual, estando él totalmente bebido. Freud destaca los signos de alivio que percibe en el rostro de Catarina al recordar y contar sus recuerdos. A su vez, expresa que había logrado un entendimiento sobre el caso, por lo cual le comunica a la joven su interpretación. Lo último relatado, primero en la cronología de los hechos, explica su sentir en la escena del descubrimiento. Es decir, que la primera escena relatada adquiere una nueva significación a raíz del surgimiento de recuerdos aparentemente inconexos hasta entonces. La interpretación freudiana se sostiene en la resignificación. En su comunicación facilita la operación psíquica de la paciente, produciendo un efecto de esclarecimiento. Puntualmente le comunica: usted ha pensado, ahora hace con ella lo que aquella noche y las otras veces quería hacer conmigo. Freud retorna al recuerdo del episodio en el cual Catarina sintió su cuerpo, el del padre, y le señala que quizás ella entiende ahora esa sensación táctil que anteriormente no pudo interpretar. El caso parecía aclarado.
Sin embargo, Freud se pregunta, ¿de dónde proviene la alucinación de la cabeza horripilante? Catarina responde que ahora lo sabe. Es la cabeza de su padre. Ahora lo reconoce. Pero la visión no correspondía a la escena del descubrimiento del padre con la hermana, sino que Catarina la atribuye al momento en que su padre la acusa por haber soplado, hablado podremos decir, y producir la separación familiar. En esos momentos de violencia y furia dirigidas hacia ella, el rostro se le desfiguraba. El rostro que yo ahora veo siempre es su rostro cuando estaba furioso, dice Catarina. A la luz de la lectura del caso Catarina, nos enseña e ilustra aspectos de suma actualidad que enlazan a una comprensión para el abordaje de los abusos sexuales en la infancia. En el relato freudiano, más allá del ordenamiento de los síntomas, podemos observar cómo la retroacción funciona en el nudo mismo de la escena. Freud al inicio se arriesga a decirle, usted ha visto o escuchado algo que preferiría no haber visto. Vemos el efecto de su afirmación en cuanto Catarina responde a ello con asociaciones inconscientes hasta ese momento, por las cuales ya algo de su padecer enigmático comienza a encontrar ciertas coordenadas. Sobre el final del texto se refiere a ella como esta muchacha tan prematuramente lastimada en su sentir sexual. Podemos entonces atrevernos a reformular el acerto freudiano en los siguientes términos. Usted ha visto, o escuchado, o vivido algo que no debería haber ocurrido. La vivencia de extrañeza y de terror presente en Catarina se asemeja a la experiencia de lo que más tarde Freud llamaría lo siniestro, 1919. Allí advertía que, cito, lo siniestro sería aquella suerte de espanto que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. Y cita a Schelling para ubicar que lo siniestro, das Anfängliche, es aquello que debiendo permanecer oculto, secreto, se ha manifestado. Son muchas las resonancias que pueden desplegarse. Aquello visto por Catarina, el marco de esa ventana, la confrontaba con una visión insoportable. La imagen del padre, con su hermana, la remitía inmediatamente a su propio lugar en la escena. Lo Heimliche, lo siniestro, podemos decir lo no familiarizable, es la presencia en la escena de aquello no representable. La genitalidad y la violencia del padre, más aún yaciendo sobre su hermana y sobre ella misma. Si ese corrimiento del velo corresponde a la función paterna, resulta por sí misma una escena traumática, como bien advierte Freud, el traspasamiento de la prohibición del incesto redobla ese potencial, dado que consuma en el acto lo que por vía de la prohibición debería relegarse al deseo inconsciente. Sin embargo, algo en la historia y la subjetividad de Catarina parece haberla preservado, sosteniéndola a las coordenadas de la neurosis, permitiéndole hablar, soplar, develar la situación y la modificación en la escena familiar que le auguró cierto nivel de protección. Al punto tal de procurarse por ella misma y en las condiciones posibles una escucha analítica. Distinta suerte correría Francisca, atrapada en la relación incestuosa, negada a ella como hija con el aparente abandono de la madre. Entonces el rostro desfigurado, alucinado, no es más que aquello irrepresentable que retornaba vía la imagen terrorífica. Algo se insinúa al inicio del relato. Catarina afirma, ahora se han separado, y yo soy la culpable de que estén separados, pues por mí se destapó que él se entiende con Francisca. Por un lado, es el efecto recurrente que encontramos en las víctimas de abuso sexual en la infancia, cuando revelan el secreto. Sobre ellas recae la culpa del develamiento debido a la crisis familiar, y subsiste la culpa por la vivencia de una participación subjetiva debido al trastocamiento de la vida pulsional y deseante. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. Vemos que el trauma se presenta como un resto inasimilable. Lo que la culpa no reviste deja lugar al desfiguramiento propio de aquello que ha quedado por fuera de la inscripción simbólica. La prohibición del incesto implica un límite al deseo absoluto. El padre es una metáfora, nos dice Lacan en el Seminario 5, y más tarde ubica que lo que normativiza el deseo, aquello que lo sitúa como deseo,
es la ley llamada de interdicción del incesto, en el seminario 10. La metáfora y la interdicción articulan el orden de lo simbólico. La prohibición instala lugares y relaciones posibles. Instituye un lugar en la trama parental. El incesto, como tal, borra esas diferencias, destituye al sujeto, dejándolo en un lugar de pura confusión. Confusión de lenguas y de lugares, tal como Ferenczi explicará ya en 1932 en el texto justamente Confusión de lenguas entre los adultos y el niño. Esa confusión puede ser entendida como un punto de extraterritorialidad dentro del propio sujeto y es también lo que llamamos trauma. En este punto, hoy podríamos tomar la entrevista de Freud a Catalina como una entrevista de develación en torno al abuso sexual en la infancia. En ella se ubican las escenas abusivas y traumáticas, las interacciones y las sensaciones corporales como signo de lo incestuoso, lugar de lo imposible. Por otra parte, podríamos pensar que en el vínculo terapéutico, incluso en esa ocasión casi fortuita, a 2000 metros de altura, la palabra recobra su valor y resignifica los actos, produciendo un nuevo ordenamiento. Si la sexualidad humana se organiza en dos tiempos, quizás podríamos pensar en la posibilidad de un tercer tiempo en la escena analítica, que permite al sujeto reescribir parte de su historia. Al final del capítulo, Freud nos dice, respecto a Catalina, que no ha vuelto a verla. Podríamos preguntarnos, ¿cómo habría continuado un posible tratamiento? Pregunta sin respuesta, pero que invita a pensar en los abordajes y tratamientos psicoanalíticos que incluyan el trabajo con la fantasía inconsciente, estructurante del psiquismo, sin por ello negar el acontecimiento traumático y sus efectos, como lo es el abuso sexual en la infancia. La posición del analista en ese sentido podrá marcar una diferencia. Muchas gracias, Mauro. Ahora vamos a escuchar a Griselda. Antes, algo que me olvidé de decirles, las preguntas, como siempre en las mesas de los miércoles, son a través del chat, así que a medida que vayan teniendo preguntas para alguno de los participantes, para Ezequiel, para Mauro, para Griselda, vayan poniéndolas ahí, que yo las voy a ir juntando y se las voy a ir planteando una vez que terminen las exposiciones y sus comentarios, ¿sí? Griselda, ahora sí te escuchamos. Bueno, buen día, bienvenidos a todos. El trabajo que yo hice pertenece a la Cátedra de Teoría de Técnica Psicoanalítica del año pasado, con la profesora Cynthia Chantrill, a la cual le agradezco que me ayudó a resumir el trabajo y hemos aprendido juntas. Así que sobre todo agradecerle a Cynthia. Bueno, mi trabajo se llama Un tipo de construcción de realidad psíquica y bueno, les hago una pequeña introducción que es una letra del tango Volver de Carlos Gardel y después comienzo con la explicación del trabajo. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Un tipo de construcción de realidad psíquica. Los conceptos de realidad psíquica y Nazdrenglish a posteriori nos permiten construir un puente entre el pasado y el presente. Ante la disyuntiva de si aquello que el paciente cuenta en ese relato espontáneo de recuerdos infantiles pertenece a una fantasía, deseos inconscientes, o a una vivencia acontecida, percepción, busco una manera de salir de este dilema conjeturando que ese entramado tiene su propia realidad subjetiva. Pero no podemos poner en dudas las sensaciones del paciente, que son las marcas que construyen su propia historia vital. ¿Cómo sabemos si ese recuerdo representa una huella posterior a un evento traumático o si es una construcción retrospectiva, un recuerdo encubridor? La pregunta se dirige al problema de la realidad de los recuerdos del paciente. Freud expresa que se establece un vínculo constante entre la significatividad psíquica de una vivencia y su adherencia a la memoria. Es anotado lo que parece importante en virtud de sus efectos inmediatos o que sobrevendrán a poco, y se olvida lo apreciado como esencial. Dice, en el hecho de esta conservación en la memoria,
hallo una prueba que en su momento aquel me ha producido honda impresión. Quisiera compartir una pequeña viñeta clínica. Sofía, una paciente adulta que consulta por terribles dolores estomacales, sin base orgánica, que según ella la dejan partida en dos. La paciente dice: no puedo más, estoy descompuesta, enferma. No te preocupes, no me voy a morir. Trabajo mucho, ni almuerzo, ni ir al baño puedo. Me duele el estómago, me tienen que sacar el útero, porque lo tengo enfermito. Se angustia. Perdón, no tengo cosas lindas para contar. No hago nada por placer. Corro todo el tiempo. Me pongo horarios para planchar, cocinar. Mi padrastro me abusaba de chica. Yo fui criada en el qué dirán y nunca hablé de esto. En la misma sesión relata un recuerdo. Cuando era chica me encantaba preparar la mesita para Navidad, lavar las copitas con mi abuelita, poner los cubiertos de plata, poner florcitas, jazmines blancos. Era todo. El mantelito blanco, las velitas con purpurina. Me sentía en mi mundo, donde todo era impecable. Por eso limpio todo el tiempo. Atesoro momentos para poder sentirme bien, porque no sé qué hago acá. Llora. La belleza me hace emocionar. La burbuja se rompía y aparecía todo lo oscuro. Esto ejemplifica lo que dice Freud. Dentro del material de lo vivenciado, se escogerán como dignas de nota aquellas impresiones que han provocado un efecto poderoso, o que fueron discernidas como sustantivas por las consecuencias que poco después produjeron. Esos recuerdos infantiles tienen por contenidos unas impresiones cotidianas e indiferentes, que han sido registradas con todo detalle, se diría con hiperrelieve. De esa escena infantil, ¿qué se destaca como el elemento más intenso? Esas representaciones en imágenes, ¿se corresponden con una fantasía de completud y bienestar que se opondrían al desvalimiento físico, psíquico y económico que vivía Sofía en su infancia? Un recuerdo tan adornado, ¿tendría como función velar una carencia primordial? A lo largo de todo su desarrollo teórico, Freud no abandonará nunca el plano visual en la configuración de la fantasía y el polo verbal en el plano de la cura. Tránsito de imágenes en palabras, donde el recuerdo encubridor se erige con ayuda de imágenes, sentimientos y palabras, y de ese modo se reordena una realidad psíquica singular. Se construye una fantasía como refugio ante la realidad apremiante, donde, sin embargo, ellas mismas se apuntalan. Por lo tanto, habría motivos ajenos a la fidelidad histórico-vivencial que influyen sobre la formación del recuerdo. Es muy posible que en el curso de ese proceso, la misma escena infantil sufra alteraciones, es decir, falseando el recuerdo. El apremio de la vida es el núcleo del trauma, necesidad de pan y amor, donde al recuerdo de esa vivencia apremiante podría seguirle la fantasía de reparación o resarcimiento de aquella pérdida primera. Freud nos dice: el retorno de la escena a la memoria no es inocente, sino que muestra el influjo de los dos resortes pulsionales más poderosos, el hambre y el amor. Por lo tanto, estos fragmentos de recuerdos infantiles estarían conformados por restos de huellas némicas. Considero que en el armado singular del psiquismo, el sujeto no fue solo un sujeto pasivo de un trauma soportado, sino el sujeto de un trauma en el que sus propias pulsiones, el mundo inconsciente de sus deseos, se ha ido entretejiendo con lo efectivamente vivenciado. Por lo tanto, ¿cuál es el nexo? ¿Qué fantasías se juegan en el recuerdo de la paciente? ¿Qué justifica semejante gasto psíquico para sostener este recuerdo? La intensidad del recuerdo nos muestra la cuestión económica y el lazo afectivo con la imagen, que señalan un exceso que insiste en expresarse. ¿Por qué aparece este recuerdo en este momento? ¿Limpia Sofía para recuperar la hermosa imagen infantil posiblemente idealizada?
Lo actual de la intensidad afectiva denota la falta de historización y reelaboración. También me pregunto si la limpieza manifestaría el deseo de limpiar un cuerpo abusado. Estas fantasías alumbradas por el recuerdo, ¿ocultarían la falta de sostén emocional imprescindibles en la infancia? Sabemos que hay escenas infantiles que, preservadas en recuerdos inconscientes, crean y mantienen síntomas, ya que son la marca psíquica del padecimiento que preserva la intensidad de lo vivido. Como dice Freud, el concepto de recuerdo encubridor debe su valor némico no a su contenido propio, sino a su vínculo con otro contenido sofocado. La conclusión de Freud es que los recuerdos de la niñez son atribuciones, una consecuencia de la inclinación del ser humano a investir sus propios deseos inconscientes retrospectivamente. Los recuerdos han sido sometidos a condensación y desplazamiento. Un recuerdo encubridor representa conflictos inconscientes. Es retenido por una conexión asociativa con un recuerdo reprimido y, como los sueños, es una manifestación de la realidad psíquica. Esta causación retroactiva rompe con la temporalidad lineal y sostiene la posibilidad de una acción terapéutica específica del psicoanálisis, dado que desde el presente del proceso psicoanalítico pueden resignificar y adquirir un nuevo sentido las inscripciones del pasado, modificando su eficacia psíquica y eventualmente su patogeneidad. Por otra parte, considero que mientras oímos el relato, se configura el recuerdo. Existe una intensa actividad inconsciente actual, que alcanza la conciencia en términos de afecto, configurando así la vivencia. Estas manifestaciones actuales son propias de la situación analítica, posibilitadas por la transferencia que da lugar a que se repita ese cliché. Nuestro material de trabajo es la palabra, la cual produce el afecto. En Construcciones en Análisis, Freud sostiene: la realidad psíquica del sujeto adquiere estatuto de verdad merced al trabajo reconstructivo, y la significación de aquellas experiencias se obtuvieron por hipótesis constructivas y no por el levantamiento de represiones en el sentido interpretativo. Por lo antes dicho, se desprendería la idea que la realidad psíquica es un entramado relacional complejo, una creación simbólica, vivencial, nacida de la interacción sensorial, afectiva y vincular. La realidad psíquica sería ese escenario histórico vivencial que teje su red a partir de cosas vistas, oídas, olidas, degustadas, de las texturas duras o suaves, de una caricia o de una ausencia. Es producto de un trabajo de elaboración del psiquismo. Por lo tanto, los recuerdos encubridores se irían construyendo en base a los acontecimientos significativos, afectos sofocados y representaciones reprimidas, que son la materia prima necesaria para el armado de dicha trama. Muchas marcas de historia que intervienen en la elección de imágenes cargadas de fantasía, imprescindibles para sortear los avatares de la vida. En el análisis se jerarquiza el tejido que permite la aparición de ese recuerdo y no de otro, mediante una escucha singular capaz de alumbrar otras escenas, otros recuerdos, otra historia infantil. Y en ese proceso ayudamos a construir la verdad del recuerdo, que trasciende el sentido de aquellos acontecimientos de tiempos pretéritos. Los efectos del Nazdranglish se sienten cuando los acontecimientos presentes modifican, diversifican y subvierten los vértices de aprehensión del pasado. Bien, me gustaría finalizar con una frase de Manoni que dice: el analista permite al sujeto dar sentido a sus propias palabras, atravesadas por la mentira y el desconocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Griselda. Ahora vamos a darle lugar a que cada uno, como les conté antes, cada uno de los que presenta va a hacer una pregunta, un comentario sobre el trabajo de un compañero o compañera.
Lo que les voy pidiendo es que si ustedes tienen ya sus preguntas listas, las vayan poniendo en el chat, así una vez que hacen estos breves comentarios, podemos darle lugar a sus planteos, ¿sí? Bueno, primero Ezequiel, si querés comentar vos, sigamos un poco el orden de la lectura para eso. Ezequiel va a comentar el trabajo de Griselda. De Mauro. Ah, perdón, de Mauro, tienes razón. Sí. Bueno, para mí fue un gusto leer y tener que comentar el trabajo de Mauro. Estoy cursando con él todos los martes. Y bueno, disfruto mucho también de los aportes y demás, así que bueno, me gustó mucho. Me gustaría hacer mención de 3 aspectos o interrogantes que me surgen al leer el trabajo. Tomando como base tu experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes en el marco de abuso sexual infantil, tan vigente en la sociedad y por ende en la clínica. La primera tiene que ver con la posición que toma Freud para con Catarina en 2 sentidos: en el tiempo que se toma para escuchar y en la localización del saber del padecimiento. ¿Cómo se pueden articular estas variables en el marco del trabajo de abuso sexual infantil? ¿Hay alguna particularidad, dificultad que recalcarías? La segunda tiene que ver con aquel síntoma de Catarina, en el que ve un rostro horripilante, que la mira y le tiene miedo. Si partimos de la base de un psiquismo en construcción o un psiquismo abierto en el Infants, y tomamos este síntoma de Catarina como algo del orden de un exceso de cantidad difícil de tramitar, la pregunta es si crees que se puede establecer un paralelismo entre este síntoma de Catarina y aquello que planteaba Freud en Más allá del principio del placer, en donde los sueños de la neurosis traumática reconducían una y otra vez a la situación del accidente, de la cual despertaban con terror. ¿Se lo puede entender como un intento de ligadura de recuperar el dominio sobre aquellos altos volúmenes de excitación? Y la tercera implica el concepto de culpa que nombrás. Me interesaba si también podías nombrar algo en relación a lo que hace el trabajo de abuso sexual infantil. Bueno, me parece que estaría bueno que contestes primero, porque leer aquí todo, pero nada, las primeras preguntas, me parece que está bueno que primero conteste Mauro y después seguimos con el comentario de ellos sobre sus trabajos. Así que Bueno, dale, gracias Ezequiel. Bueno, es recíproco esta cuestión de valorar los aportes del otro que se da igualmente que con los compañeros y compañeras de la maestría, ¿no? A destacar, igual que con los docentes, que la transmisión se da también como en un marco de mucho respeto, de amabilidad, un gusto permanente. Bueno, son preguntas, la verdad que muy bien pensadas, articuladas. Te agradezco de nuevo por tu lectura. Voy a ver qué puedo responder respecto de lo que me preguntas también. Respecto de la primera, cualquier cosa, si me olvido en algún punto, recordármela, Ezequiel, pero me parece que ese encuentro, digamos, Freud igual oscilaba, ¿no? Entre, por un lado, escuchar y ubicar el padecimiento en la paciente, y por otro, bueno, hay partes del mismo relato en lo que él mismo introduce como ideas propias, digamos, ¿no? Que esto yo lo ubico, lo entiendo como, bueno, ese momento de él, en donde el científico a veces atentaba con el analista. No obstante, digamos, presenta también por momentos una escucha súper interesante en el sentido de que favorece las asociaciones de la paciente. En este punto, digamos, hay algo del trabajo que por lo menos como yo lo entiendo, con situaciones como estas, que no difiere de cualquier otro tratamiento psicoanalítico en cuanto, digamos, el saber es del paciente. En todo caso, sí creo que hay un deseo, digamos, más con Lacan, que es un deseo de analista, que tiene que ver con que justamente
ese saber del paciente pueda tomar lugar, ¿no? Que algo o sea, que del lado del analista que habría un deseo de escuchar las manifestaciones inconscientes del paciente, ¿no? Y que justamente el habilitar esa escucha es también, digamos, como un cierto espacio de cuidado, para que se pueda dar lugar a que se diga lo que quizás no pudo ser ni dicho ni pensado todavía. Entonces, en los casos de abuso sexual en la infancia, como bueno, para redondear la pregunta, creo que hay al menos dos contextos posibles. Uno que muchas veces es lo que bueno, yo llamo el develamiento, es cuando justamente nada de esto se sabe, ni se anticipa, ni el propio paciente, ni la propia paciente sabe de ello, ¿no? Y de algún modo, del modo posible, eso va tomando lugar, ¿no? Así como lo vemos en Catarina, que va una escena con la otra, ¿no? Y va en esto que el descubrimiento, hay como un doble descubrimiento. Primero un descubrimiento respecto de la escena vista, y después aparecen otras que corresponden también a un sentir, ¿no? En donde otras huellas, quizás todavía no constituidas como recuerdos, sino más del orden del signo de percepción, van alcanzando alguna otra significación. Diferentes en las situaciones en donde ya se sabe que el abuso ha acontecido, y me parece que, bueno, si bien uno puede decir algo respecto del tema, también hay que seguir las asociaciones del paciente, y bueno, y estar abiertos a que eso ya va a aparecer, y cuando aparezca poder escucharlo, ¿no? Digamos, estar como a la altura de lo que la paciente o el paciente pueda sobre eso decir. Bueno, voy a tratar de ser más breve quizás con las otras dos. Me parece como muy interesante lo que vos proponés como el sueño traumático. Yo no lo había pensado, como quizás en analogía con la alucinación, ¿no? En este caso de Catarina, ambos como manifestación de lo traumático, y como sí, yo creo que es muy posible pensarlo así, que hay similitudes en tanto el tratamiento vía la regresión, vía la puesta en imágenes, y los intentos reiterados y fallidos de ligadura, ¿no? Con lo cual creo que, digo, a mí lo que me interesaba de trabajar este caso, lo que me interesó mucho cuando, digamos, en la relectura y demás, es lo que nos permite pensar respecto de la clínica actual. Entonces, en este punto me parece interesante tu pregunta, porque creo que bien pudiéramos encontrar presentaciones de uno u otro modo. Freud lo plantea, lo ubica acá, está dentro de estudios sobre la histeria, con lo cual él la alucinación la ubica dentro de lo que consideraba como las alucinaciones visuales propias de las histéricas. Pero creo que yo por eso propongo una otra lectura, que es más que eso, que un síntoma es un resto del trauma, no articulado como síntoma aún. Quizás en la clínica actual y de hoy en día se nos presenta más en casos de abuso sexual infantil, justamente, muchas veces como restos traumáticos en sueños que insiste, y sobre el cual al paciente o la paciente le cuesta mucho poder hilvanar alguna otra asociación, ¿no? Y hay que sobre eso trabajar. Y la última, respecto de la culpa, me parece que es, bueno, que es un operador interesante de la neurosis, que no muchas veces es tomado como tal, y que por eso, digamos, nos permite pensar a Catarina justamente dentro del campo también de la neurosis, y que justamente es a lo que renuncia aquel que, debiendo ocupar la función paterna, digamos, se separa de ella para, digamos, ignorando la prohibición del incesto, ¿no? Entonces ahí efectivamente la culpa no opera, es esa culpa que debemos, o que se puede ubicar a partir del mito del padre de la horda, y que, digamos, en el mismo momento en donde se instaura la ley, digamos, los hijos no incorporan la culpa en ese punto. Y creo que sí es importante escuchar, digamos, cómo opera. Bueno, no sé si con eso más o menos acerco alguna respuesta. Sí, claro, sí.
Bueno, aprovechando que justo estabas hablando vos, ¿querés vos hacer los comentarios sobre el trabajo de Dale. Sí, sí. Bueno, es un gusto haber escuchado y leído el trabajo de Griselda. Realmente me pareció un trabajo muy cuidadoso, yo diría que casi metapsicológico, ¿no? Lo que te planteaste para trazar una respuesta a tu pregunta sobre la diferencia entre la huella de un hecho traumático en sí mismo, ¿no? Y el recuerdo encubridor, barra fantasía. Me pareció como precioso el recorte clínico sobre la paciente, yo entendí por lo menos como sus intentos por armonizar algo de lo dañado en el cuerpo, o sea, aquello que ella presentaba, ¿no? Como lo impecable, ¿no? Creo que recorté esos significantes, y los actuales rituales, podríamos decir, que presenta en torno a todo el tiempo estar limpiando, que me pregunto si son un modo de aislarse o de acotar la angustia frente a un nuevo ataque a su cuerpo, ¿no? Quizás también a la feminidad. Me parece que da el trabajo para pensar muchas cuestiones. Y puntualmente como que recorté dos preguntas. Una, Griselda, es cuando la paciente dice me tienen que sacar el útero. Pensaba en la función de la fantasía como puente, tal como vos la ubicás, y la conexión con el recuerdo del abuso del padrastro. ¿Cómo pensás vos esa relación? ¿Acaso en términos de resignificación frente al compromiso del cuerpo y la sexualidad? Y si entonces la fantasía funcionaría también allí como modo de defensa. Y con respecto a la construcción, en el análisis que mencionás más al final del trabajo, me preguntaba si lo ubicás como un modo príncipe de intervención, y al decir que ayudamos a construir la verdad del recuerdo, alumbrando otras escenas con una escucha singular, me preguntaba si esa construcción queda finalmente del lado del paciente, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Bien, a ver si puedo, no los veo a todos, ahí está mejor. Por un lado pensaba esto que vos me preguntás, esto de la fantasía y el recuerdo. Creo que justamente el hecho de que le iban a sacar el útero genera todo un movimiento inconsciente de las fantasías y de los recuerdos. Me parece que es, digamos, esto desde lo concreto, desde su propia realidad actual, digamos. Y aparte, yo tomo, que bueno, no lo explico acá, ella dice que viene por dolores de estómago y viene partida en dos. Pero esos dolores nunca fueron de estómago, eran dolores de útero, pero no podía diferenciar. Entonces yo creo que los dolores físicos, concretamente, generaron, por eso yo hablo de sensaciones y percepciones, generaron que la fantasía retrospectivamente sea activada, ¿no? En esta cuestión de invasión, podríamos pensarlo, de invasión en cuanto a la nueva operación que estaba por venir. Entonces ahí yo tomo como que hay una percepción en el propio cuerpo, en el dolor que ella sentía, más allá después de sus rituales obsesivos, ¿no? Que permite que se dispare una fantasía inconsciente, que esa fantasía sea reactivada y que ahí también aparece el recuerdo en función de esto. Yo no sé, ¿se entiende más o menos lo que quiero decir? Si alguien quiere preguntar más sobre esto. O sea, esto es, bueno, ¿qué despertó? ¿Qué despierta esta nueva operación de útero? ¿Y qué nuevos lugares de indiferenciación se da en esto de no poder diferenciar partes del cuerpo o dolores? Este dolor inclusive también yo lo pienso, es psíquico o es corporal. ¿Es las dos cosas? ¿Este dolor físico reactiva un dolor psíquico? ¿Y por eso también el recuerdo aparece en este momento y no aparece en otro? Y con respecto a lo que vos decís a la fantasía como defensa, yo también lo pensé así, por eso también me hago esta pregunta, ¿no? Si la fantasía aparece como un resarcimiento a esa situación nueva de desvalimiento. Cuando ella habla de este recuerdo de estar con su abuelita y la limpieza y armar la mesita, en todas estas cuestiones tan ideales, se podrían pensar, porque ella estaba en su infancia tenía un gran desvalimiento económico, ni hablar de los cuidados, de hecho era abusada, ¿no? Entonces,
ante esta nueva, el recuerdo vuelve a aparecer en un nuevo momento de desvalimiento. Este recuerdo aparece cuando ella nuevamente se siente desvalida. A ver, yo lo pienso de esta manera. Entonces ahí tomo esto de la necesidad de pan y amor. Esta cosa de todo lo traumático que genera el desvalimiento. Y que aparte es estructurante. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir o...? Por mi parte, sí, perfectamente. Pero sí, sí, es sumamente interesante esto como del ataque al cuerpo, ¿no? Quizás, bueno, pensaba quizás esa resonancia, ¿no? Semejante operación y la operación psíquica a su vez de despertar ese recuerdo de la infancia, también con una agresión. Y me parece muy interesante lo que sitúas en tanto dolor físico, psíquico, ¿no? Que, bueno, ¿qué duele más? Podríamos decir, se puede diferenciar. Sí, es que se puede diferenciar, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta que vos me haces de cómo pienso la construcción en el análisis, bueno, por supuesto, en esto de seguir lo simbólico y las asociaciones que el paciente puede hacer, si es que las puede hacer. Y también, especialmente en este caso en particular, lo pienso en general, pero en este caso en particular, creo que la construcción se hace siempre de a dos, se hace a partir de esta escucha, de cómo se establece el encuadre, cuando la paciente inclusive dice esto, no tengo nada lindo para contarte, o no tengo nada bueno para decir, ¿no? También, nada en mi vida es placentero, entonces, bueno, yo creo que ahí no podría ser una interpretación, y por eso se da algo de esto de la construcción. O sea, ¿quién construye? A ver, mi pregunta es, ¿quién construye en el análisis? ¿Construye el analista o construye el paciente? Bueno, no es sin el paciente, pero tampoco es sin el analista. Ahí se daba un momento particular en donde yo estaba escuchando ese sufrimiento y se fue construyendo, pudimos construir juntas esa escena infantil que yo considero que no era la verdadera escena, ese recuerdo. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad se estaba dando ahí, en la actualidad. La verdad era lo que la paciente sentía con ese dolor. La construcción se estaba dando entre nosotras dos en cómo yo podía escuchar ese sufrimiento, de dónde venía, hacia dónde iba, podríamos decir. Y la construcción, la pienso en esta frase también, en la última que yo pongo, cuando dice, la significación, ¿no? No se obtuvieron por el levantamiento de represiones, sino por una hipótesis constructiva, donde mi hipótesis constructiva habla justamente de este desvalimiento y de estos traumas primordiales. No solamente del trauma del abuso, o sea, yo me ubico ahí. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? El nuevo desvalimiento de la paciente. ¿En qué situación se encontraba esa paciente en ese momento? Como para construir una hipótesis. Y en ese recuerdo que ella cuenta, bueno, ¿qué va a construir? ¿Está construyendo esa historia no elaborada de abuso o está inclusive transitando esta posibilidad de entrar a un quirófano? Ahí también para mí hay una construcción. ¿Puede entrar al quirófano sin esta construcción? ¿Sin la posibilidad de reelaborar? Bueno, no sé. Por suerte tuvimos tiempo, ¿no? Antes de que ella entrara a hacerse la operación, tuvimos varios meses como para ir trabajando estas cuestiones infantiles. ¿Se entiende? ¿O quieren que haga hincapié sobre algo en particular? Si te parece, sigamos un poco con la ronda y estas inquietudes tal vez empiecen a surgir, o vos, si querés después, podemos volver a vos y continuamos un poco con el tema. ¿Te parece? Sí, sí. Ahora, bueno, te doy ahora el espacio para que comentes el trabajo de Ezequiel. De Ezequiel. Bueno, el trabajo de Ezequiel me gustó mucho porque justamente, al contrario del mío, habla mucho más de la técnica y de la escucha. Y yo me hacía estas preguntas, y como sé que hay varias supervisoras acá en el encuentro, está bueno como para que lo pensemos entre todos, en esto de qué escucha el supervisor y cómo se diferencia
de la escucha del taller clínico. Porque en la presentación lo pensaba como en la presentación en el taller clínico, todos pensamos. Y cada uno desde su teoría, y cada uno desde su trayectoria, o desde si ha pasado por un hospital, o por una escuela, o digamos, los espacios en el que se va construyendo el profesional son espacios distintos. Con lo cual para mí ya la escucha también es distinta, para mí, ¿no? El que está supervisando, no sé. También pensé esto donde él decía que el encuentro en el taller clínico era un encuentro de aprendizaje, y yo considero que el encuentro con el paciente siempre es un encuentro de aprendizaje. Donde para mí es fundamental, o sea, el poder aprender con el paciente y del paciente, justamente a estas maneras de intervenir, de no intervenir, de poder hacer silencios, de poder respetar sus tiempos, y también de ayudarlo a construir una historia distinta. Me quedé pensando en esto que decía de la supervisión, que había la frase de Iliana, como que es curioso que se llame supervisión cuando no será la mirada lo que esté en juego, ya que no es el ver en búsqueda del signo aquello que orienta la tarea. Bueno, justamente en estos momentos donde aparece tanta imagen, ¿no? Tanto valor y tanto peso que tiene la imagen y que muchas veces está dejando la escucha, porque la imagen tiene mucho peso. Pero la imagen también la pienso como que es el peso para que uno pueda elegir con quién supervisar, y la imagen tiene peso cuando uno elige al supervisor en cuanto a los gestos, a las posturas, a las maneras de hablar. Hay algo donde la imagen ahí interviene, no es sin la imagen, lo pienso, ¿no? En esto. Y también en el taller clínico uno ve las caras de sus compañeros, las intervenciones, el tono, los gestos, también es sin imagen, más allá de que siempre nosotros le damos un peso y un valor distinto a la palabra. Cuando yo lo relacioné esto con mi trabajo, relacioné el de Ezequiel, cuando mi paciente relataba su recuerdo, a mí me aparecían imágenes. Entonces, ¿hasta dónde la escucha puede generar ese movimiento también visual? Que tiene que ver también con cada uno, por supuesto, ¿no? Y lo que me gustó mucho, que me gustaría que Ezequiel pueda explicar, esta es la lógica de los lugares y las posiciones dentro de una supervisión, que también son subjetivas, pero yo las pensaba en esto de una supervisión de un taller clínico. En estas posiciones sí se juega el sometimiento, el ideal, ante estos casos que uno presenta, la castración, cuánto uno se banca, el narcisismo, digamos, cómo se dan esas posiciones en un taller clínico, que también difieren cuando es de a dos, entre supervisor y supervisado. Bueno, esto es más o menos lo que quería comentar del trabajo de Ezequiel. Bien, Ezequiel, te damos la palabra. Bueno, gracias, Griselda, por tus comentarios. Sí, la verdad que mientras hablabas me quedé también con la idea del espacio de aprendizaje en análisis. Y bueno, yo hablaba de por ahí el espacio de supervisión, o al menos el del taller clínico, como una zona intermedia, pero pensaba en el espacio con el paciente como si hay algo también de lo transicional que se pueda jugar en ese sentido, tomando en cuenta la idea de aprendizaje. Por otro lado, la idea de la contratransferencia, en términos de ubicar ahí qué hace obstáculo o qué representa dificultad en el encuentro con el paciente. Y vinculado a lo que preguntabas por los lugares, también la idea de la contratransferencia y qué es lo que está en juego, tanto con ese paciente como en la supervisión.
la verdad que cuando escribía el trabajo pensaba en esta idea de de exposición, digo, porque en la supervisión y más en una supervisión grupal está bastante en juego, bueno, la transferencia y el inconsciente de cada uno, pero digo, exponer la clínica de uno con las dificultades que eso conlleva por ahí a veces, y más en esta instancia de formación. Particularmente pensaba en los lugares, pero bueno, creo que es muy particular de cada analista que va a supervisar y cómo se posiciona él, y aparte lo pienso según cómo se posiciona con ese caso. Pero sí me parece importante esto, ¿no? Como me parece que en la exposición del material clínico uno también se expone en términos de, no sé, de castración, del no saber, de muchos interrogantes, de no entender por qué uno dijo lo que dijo. Y bueno, me parece que ahí también es como, me parece que eso es lo que guía en términos del aprendizaje. Y bueno, ahí creo que también las sensaciones del cuerpo ayudan a uno a guiarse en esos aspectos, en cómo se siente en la clínica. No sé si respondí, me fui un poco, pero... Bien. Bueno, primero, bueno, tienen un montón de felicitaciones de todos, un montón de mensajes de felicitación y sobre los trabajos que están muy buenos y esto de compartir sus experiencias, se agradece un montón. Tengo un par de preguntas para hacerles que vienen haciendo. María Eugenia Farrés, para Mauro. Dice, genial lo del tercer tiempo para la palabra. ¿Podrías ampliar lo que dijiste sobre la palabra como protección en casos de abuso? Y para Griselda, ¿podrías contarnos un poco más cómo pensás esto de que la palabra trae al afecto? Un poco algo dijiste, pero bueno, para profundizar. Yo a vos te sumaría algo que no me quedó claro, pero capaz que vos lo explicás, pero es ¿por qué la tenían que operar del útero? ¿No? ¿Cuál era el motivo? Porque había algo que no, para entender mejor qué se pone en juego, por qué había que operarse. Para Ezequiel, hago una para cada uno y después vamos. Y para Ezequiel, un poco como, ¿qué te referís? Esta la hace Silvia Gastra, con esto de los momentos de iniciación en los talleres. Le voy a perder la pregunta por eso. ¿Quién quiere empezar? Empiezo, si querés. Dale. Bueno, gracias a María Eugenia, que tenemos el gusto de tenerla como docente. Un poco estaba pensando ahora, ¿no? Como rápidamente en dónde en el trabajo lo decía, y bueno, como que lo recordé, creo que igual algo como que le auguraba cierto nivel de protección. Digamos, como es un caso que queda ubicado en el campo del incesto, ¿no? El paterno filial, digo, y hasta pero hoy en ese punto, digamos, estaba advertido, porque él se toma la especial cuidado incluso de no precisar la fecha, ¿no? Ubica un caso entre 2 años, cuanto que los otros sí están fechados dentro de propios estudios sobre la histeria, más allá de los cuidados que toma respecto de la confidencialidad en general. Pero el incesto, digamos, y esto lo vemos en la actualidad, en los casos que toca trabajar, digamos, cuando se consuma incluso con un embarazo, ¿no? Como era el caso de Francisca, que quedaba relegada como en otro territorio, ¿no? Y de allí nace un niño. Ese es el lugar de pura confusión de lenguas. Es en donde lo simbólico queda suspendido, pudiéramos pensar. Donde la posibilidad de decir, digamos, está totalmente dificultada. Hay algo como el orden de lo indecible. Y me parece que eso que casi que conecta con lo trágico, en donde la tragedia se consuma, ¿no? Lo imposible queda como posibilitado. Entonces me parece que la palabra, cuando se recupera la posibilidad de decir algo, del modo en que sea, del modo en que salga,
¿no? Y en lo que de eso se pueda escuchar, es necesariamente, digamos, como una función protectora en el punto en donde se subjetiviza, ¿no? Aquello que de otro modo había quedado como en el lugar y en el trato de puro objeto, ¿no? De la satisfacción gozosa del incesto. Un poco por ahí, María Eugenia. Ezequiel. Sí. En relación al momento de iniciación, me refiero por ahí a que en el taller somos varios los que empezamos hace unos años con la práctica clínica. Y bueno, depende con quién uno supervise. Creo que justamente el taller clínico resalta el carácter de formación en la que nos encontramos con estos compañeros, y tomo algo que decía Griselda en este sentido en relación al sostén que presta este marco está planteado en términos de materia también, entonces es rico desde lo teórico, desde lo técnico, y sostiene a quienes nos estamos iniciando en esto. Te sumo una, porque justo acá, porque María Eugenia pregunta si podrías ampliar por qué para vos es importante el pasaje de la visión a la palabra. ¿Te respondo ahora? Sí. Eh, ¿O querés pensarlo y pasamos a...? no, creo que está. Impresión. Venimos trabajando, o trabajamos el primer cuatrimestre mucho esta idea también. Desde un lado, por ejemplo, del saber puesto en el médico que mira el síntoma, y es el médico que sabe, a la palabra en términos de escuchar ese saber, y el saber puesto en el lado del paciente, o también con la idea de pasar algo que es signo, que se ve, a un significante que puede tener muchos significados, pensándolo desde el lugar del síntoma en cada sujeto. Va por ese lado. Gracias por la pregunta. Griselda. Yo no me acuerdo muy bien lo que habían preguntado, pero bueno. Si podrías contar un poco más cómo pensás esto de que la palabra atrae al afecto, que un poco lo habías dicho, y esto de por qué la operación. Bueno, la operación era, tenía un tumor que no se sabía hasta último momento si era maligno o no, que al final no lo fue. Entonces, esto generaba, de hecho, llega a este tumor tan grande por no hacerse controles, ¿no? Digamos, había un abandono previo ahí de su propio cuerpo. Y con respecto a esto del afecto, digamos, cómo la palabra atrae al afecto. Ahí, yo lo puse de esa manera, que la palabra atrae al afecto. Y si lo tomamos desde Freud, cuando Freud dice, bueno, ¿en dónde está ubicado el afecto en las neurosis, en cada una, ¿no? En el cuerpo, en el pensamiento, en estos objetos puestos afuera. Bueno, ¿cómo traemos nosotros a ese afecto que está puesto en el cuerpo, por ejemplo, o que está puesto en el pensamiento? Me parece que la única manera de traerlo es por medio de la palabra. Que no es que el analista solamente lo trae, o sea, en la pregunta o en la manera de intervenir, sino que también lo trae el paciente cuando puede escucharse y cuando puede tomar contacto con algo de estos sentidos. Es decir, en eso que el paciente está contando en el relato, si puede tomar, no todos los pacientes pueden, por supuesto, ¿no? Pero si el paciente en ese relato puede tomar contacto con lo que sintió, a mí me parece que aparece el afecto. Ahora, si el paciente no puede hablar, es como lo pienso yo, si el paciente no puede hablar, puede ser por dos motivos, o porque está inundado de afecto y de angustia, entonces es todo afecto, es toda la angustia invade, entonces no lo puede poner en palabra,
o porque justamente al no poder hablar tampoco le permitimos que por medio de la palabra tome contacto con ese afecto. Es decir, si el paciente no puede ponerlo en palabras, es muy difícil que tome contacto con eso que le causa ese tipo de afecto o ese tipo de angustia. Yo lo pensé de esta manera. Me parece que hay una relación, por eso yo me hago la pregunta, a la cual no tengo una respuesta, ¿no? De por qué aparece ese recuerdo en ese momento. Fijémonos que ella está hablando de la actualidad, de un sufrimiento actual, no paro de limpiar, no voy al baño, tengo dolores terribles, y aparece, cuando está hablando, en ese hablar, trae un recuerdo de esta infancia. Entonces, la palabra permite una conexión con un afecto pasado. A mí me gusta el término catectizar, me parece que hay algo que la palabra puede catectizar de esto fantasiado. Puede ir, como que va a buscarlo, ¿no? Desde esto preconsciente, la representación palabra, puede hacer un enganche con esto inconsciente, representación reprimida. Lo pienso de esta manera. Bien. ¿Puedo agregar algo, Sí, dale. Ramiro, a la pregunta de, más, digamos, como también lo de la palabra, justo me enlaza con lo de Griselda, pues bueno, es gran parte con aquello con lo que trabajamos, ¿no? Pero bueno, porque me quedé pensando en la pregunta de María Eugenia, y digo, también la posibilidad de decir, bueno, que implica que hay otro que escucha, ¿no? Poder apelar a ese otro, digo, como otras versiones de lo que podemos pensar en cuanto a algo que allí protege. Y efectivamente, la posibilidad de decir le significó a Catarina, digamos, el reacomodamiento de la escena familiar, ¿no? Digamos, como que en ese caso le significó primero, por lo menos él lo plantea así en el caso, como un efecto de alivio que ya había tenido por la reacción que él planteaba en el momento, como una cuestión más económica, ciertos síntomas por el solo hecho de decirlo, de contar lo que estaba pasando, habían cedido, y le significó también que algo de la situación que estaba ocurriendo dejara de suceder, digamos. O sea que parece que en ese punto el recurso a la palabra de ella, digamos, es como que le permitió un destino distinto, ¿no? Por eso, Bien. Seguimos ahí esperando preguntas. Una pregunta para Griselda. Hay algo en su lenguaje, ¿no? Esto del diminutivo constantemente, ¿no? Y que Alicia Sí. Gómez también comenta algo en relación a esto. ¿Pensaste algo en relación a eso? En realidad estaba en el trabajo ampliado, digamos, yo hacía alguna acotación porque es lo que más me llamó la atención, Sí, porque el llama uso mucho la de, atención esa forma sí. de hablar que tiene. Inclusive cambió el tono era una nena y Ah, no había una adulta, ahí había una nena, y en esta cuestión de diminutivos yo lo pensaba en ese momento, ¿no? Como lo pensaba Lieberman en las histéricas, con esto de contener la agresión por medio de los diminutivos, y también con esa posición, inclusive me parece que Ezequiel habló cuando hablaba de posiciones, ¿no? En una posición también de sometimiento, chiquitita, ahí haciendo cositas, entonces con una abuelita, digamos, toda una posición de mucho desvalimiento, pero también de un sometimiento ante un otro en ese relato. Por un lado lo pensé en esto de, bueno, cómo se contiene la agresión en su vocabulario. Y también lo pensé en esto, bueno, ¿qué posicionamiento infantil tiene esta paciente con respecto a un otro? A un otro que está escuchando o a un otro que estaba haciendo, ¿no? Hacer cosas, en el hacer. Cuando, no sé quién, alguien preguntó recién sobre el nexo, cómo yo lo pensaba el tema del nexo. A mí me gusta esto del nexo porque yo lo pienso de esta manera. Hay algo que despierta y que va a buscar, ¿no? Esto del nexo. ¿Cuál es el nexo? Que lleva desde
hablar en el presente, inclusive ella tiene una confusión cuando dice, en el hecho, a ver, esperen que se los leo como para ver la confusión entre el pasado y el presente, ¿no? Que tiene. Mi padrastro me abusaba de chica, yo fui criada en el qué dirán y nunca hablé de esto, por ejemplo, esto habla en el pasado, y después dice, atesoro momentos para poder sentirme bien porque no sé qué hago acá, la belleza me hace emocionar, la burbuja se rompía y aparecía todo lo oscuro. La mezcla entre el pasado y el presente en una misma frase. Donde ahí no sabemos, en esa indiferenciación creo que está el nexo. En esto, indiferenciado, ¿quién es? ¿A dónde está el nexo entre esto? Mi padrastro me abusaba, se rompía esa imagen y termina hablando de la hora, ¿no? La belleza me hace emocionar. ¿Cuál? Como pensar estas dos cuestiones del ir y venir entre el pasado y el presente, entre lo reprimido y lo actual, entre lo que despierta, ¿no? Yo en una parte digo, bueno, me parece que en el recuerdo se está despertando algo inconsciente actual. El inconsciente se juega ahí. Bien. Tengo una pregunta para Mauro. Ramiro, Sí. ¿podría intervenir un momentito en relación a esto que decía Griselda? No sé. Dale. Porque a mí me había llamado mucho la atención que ella utilice el diminutivo cuando habla de que tiene enfermita la panza, y luego también la cuestión del recuerdo. Quería saber si podías decir algo en relación a este nexo, por eso yo estaba también pendiente del nexo de allí. Perdón la interrupción, gracias. No sé, Cintia, cómo lo vistes vos, pero también los diminutivos lo usa justamente, me parece que fue en un momento que se angustió mucho. Cuando ella dice, me tienen que operar el útero, me tienen que operar el útero porque lo tengo enfermito, digamos, como es enfermito, simplifica y subestima el problema. Está enfermito, tengo el dedo con una nana, está enfermito. Bueno, en eso la angustió tanto esa situación, después ella se termina angustiando inmediatamente. Primero se comporta como una adulta y después le da una significación con un diminutivo como para sacarle valor, que la iban a operar del útero. Y cuando aparecen los recuerdos infantiles, hablados en diminutivo, todos, la abuelita, todos, en esta cuestión, los diminutivos, no nos olvidemos que estaba sufriendo un abuso en los mismos momentos. O sea, que ahí los diminutivos aparece a manera de defensa, como lo había planteado un poco Ezequiel, para que la angustia no sea desbordante. Bien. Una pregunta para Mauro, que tenía por acá. ¿Cómo pensás el tema de la culpa en los casos de abuso sexual? Bueno, un poco es lo que me preguntó Ezequiel también, ¿no? Por un lado, bueno, aparece como un, digamos, ¿cómo decirlo, no? Como un indicador, podríamos decir, como la culpa, la vergüenza, digo, creo que es algo de la vivencia de una implicación subjetiva, hablando de niños, niñas y adolescentes, pero también de adultos en donde una situación de abuso los remite, ¿no? a lo infantil, que coincido con Griselda en este punto, como a la escena de desamparo más radical. O sea, de un desamparo sin un otro que dé respuesta a esa situación, ¿no? Y en este punto creo que algo comento en el trabajo respecto a que lo que se trastoca también es el mundo simbólico, pero también las pulsiones y el campo del deseo, ¿no? Entonces, allí en donde lo pulsional debiera estar regido por la fantasía inconsciente, ¿no? Hay algo que se efectiviza. Y en ese punto, alguna respuesta posible es para el sujeto niño o niña, es creer o pensar que, bueno, que todo partió de una satisfacción propia, ¿no?
Con lo cual después la culpa es lo que le sigue a eso, ¿no? Si hablamos de culpa también podemos pensar en necesidad de castigo, que es otro modo, es un modo en el cual eso se pudiera llegar a manifestar, como los fracasos que después vienen a modo de síntoma y demás muchas veces se deben justamente a esa culpa experimental. Un poco por ahí. Bien. Y María Eugenia Farrés hace como una pregunta para todos, que puede ser interesante porque enlaza, ¿no? Dice, si como plantea Mauro, la escena analítica es un tercer tiempo, ¿no? ¿Por qué no una oportunidad para la reescritura? ¿Qué lugar o función para los espacios grupales de supervisión que trae Ezequiel? Bueno, creo que es para Ezequiel la pregunta finalmente, así que... Pero bueno, hay alguien que... A ver, Ezequiel, te perdí. Ahí. Estoy. Ahí. Sí, pensaba por ahí en el trípode y en la cantidad de lugares. Me parece que el taller grupal tiene un poco lo que estamos haciendo acá también, que digo, siempre por ahí se dice que el psicólogo, y se vive también, se vivencia, que el psicólogo está un poco solo después en el consultorio. Entonces me parece que esta posibilidad de exponer la clínica en forma grupal también hace lazo, hace red. No sé si responde a la pregunta, pero yo lo estoy pensando desde ese lado. Sí, quizás yo comparto en relación a que son novedosas, ¿no?, las supervisiones grupales en algún punto. No, bueno, yo digamos, en un espacio laboral las hemos construido como tal, en un determinado recorrido, ¿no? Quizás a modo de prueba, y me parece que se trabaja sobre un material, ¿no? Digamos, siempre hay uno que presenta y un material respecto del que se escucha, y que esa escucha se puede ampliar. Me parece que tiene que haber algo de lo transferencial también en juego, que sostenga la posibilidad de que sobre ese material que implica al analista que lo presenta, ¿no?, otros puedan decir y eso se pueda también escuchar. Digamos, y esto también nos ha pasado en algunos seminarios, ¿no?, como con el que sostenemos con Graciela y demás, en donde a veces la presentación de viñetas, de casos propios, toman el sesgo de cierta supervisión grupal, digamos, ¿no? Para pensar a veces es un aspecto, algo, ¿no?, que se puede escuchar de un modo diverso. Y eso es como que rectifica algo, por lo menos, o abre una posibilidad más respecto del trabajo con ese material. Bien. Pensaba en... Dale. Perdón. Sí, No, sí. en una cosita corta. Hablando de los tiempos, también creo que dentro de la supervisión grupal, al menos como fue planteado por Perla Frenkel y por los integrantes del grupo, también se daba una idea de 3 tiempos, ¿no? Un tiempo en el que uno expone y otros escuchan, un tiempo de interrogantes y preguntas, y un tiempo de conjeturas o interpretaciones y demás. Y creo que también son tiempos que están presentes en distintos ámbitos del psicoanálisis, diría. Como la tercera escena. Está bueno. Claro. Sí, es una buena descripción de lo que es un taller. Inés Burgui pregunta un poco para los tres, ¿no? ¿Cómo podrían acercar alguna conceptualización acerca del deseo inconsciente en relación al paciente y al supervisando? Bueno, yo lo pienso que en realidad hay pacientes que justamente nos generan interrogantes, miedos, también deseos, con respecto a esto de, no sé si deseo de entender. Me
parece que el deseo es muchas veces cuando uno supervisa es qué pasa con este paciente y qué pasa metapsicológicamente, qué pasa en los vínculos, qué pasa en la transferencia, que uno lleva esto porque no se da cuenta. O sea, hay un deseo de poder pensar analíticamente a un paciente y muchas veces no se logra solo, muchísimas veces no se logra solo, me parece fundamental esto. Y algo de lo que dijeron de la escritura, que lo preguntó María Eugenia, no es fácil escribir para presentar a un paciente, ¿no? Porque no es lo mismo supervisar oralmente que escribir, hacer la supervisión, qué sé yo, relatando una sesión. Es algo que a mí me gusta, y haciendo las intervenciones del analista y ver las respuestas del paciente, porque ahí, en realidad, bueno, yo lo planteaba y se lo hacía como pregunta a Ezequiel, bueno, el deseo y la castración, yo creo que van juntos. O sea, porque hay algo del deseo de poder entender al paciente y de comprenderlo psicoanalíticamente y de ver qué pasa en la transferencia y ver qué está obturado, por lo cual nos surgen dudas. Y por otro lado, esto de, bueno, reconocernos castrados para poder ubicar que tantas cosas no podemos. Y que tantas cosas tienen que ver con los tiempos del paciente también, ¿no? Y no con los propios. Cuando ellos hablaban del tercer tiempo, yo pondría un cuarto, que es a dónde ubicamos lo que supervisamos. ¿Qué hacemos con todo eso que surgió, más en un taller clínico, que lo llevamos anotadito esperando a que el paciente diga algo y eso no aparece? ¿O cuándo aparece? Mauro, Ezequiel. Sí. Pensaba simplemente que capaz se podía, es un concepto que no manejo muy bien, pero lo que tengo leído me parece que se puede anudar bien con la idea del deseo del analista, en donde hay algo del deseo inconsciente por parte del paciente en relación a lo que se está jugando por parte del analista. Cuando digo también el tercer tiempo, ¿no? Que suena, no es una metáfora al rugby, digamos, sino que lo pienso también como, si bien Freud plantea la sexualidad en dos tiempos, ¿no? Como esa escena analítica y en transferencia, la posibilidad de que algo, bueno, un poco con lo que vos traes, díselo también, ¿no? Como lo infantil se reconfigura, pero como en un actual uno dice, bueno, a qué tiempo corresponde, ¿no? ¿De qué tiempo estamos hablando? Y eso solo se posibilita en la escena analítica, ¿no? Que me llevaba también a preguntarme por el lugar en la transferencia respecto de tu paciente, ¿no? O sea, o cómo te ubicaba vos ella en la transferencia. Pero bueno, respecto de lo que preguntaba Inés, el deseo siempre se escapa, ¿no? Digamos, no es que aparece como de una forma directa, digo, el deseo inconsciente, por lo tanto, digamos, tiene sus razones para estar bajo el dominio de la represión. Deberíamos ver de qué estructura clínica estamos hablando, ¿no? Pero por lo menos en el campo de la neurosis, entonces va a aparecer siempre como o desfigurado o digamos, mediante alguna sustitución, ¿no? O por la negativa. Por lo cual es algo para escuchar y me parece que en ese punto la supervisión, ya digamos el ordenamiento del material en la supervisión como que permite, ¿no? Digamos, una escucha que por lo menos diferencie y nos pueda, creo que al menos orientar por dónde viene la cuestión del deseo en cada paciente. Eso Bien. Bueno, sí, ya tenemos que ir cerrando porque son menos cuarto, así que en breve ya vamos a volver todos al grupo, ¿sí? Sí, hay que salir, ¿no? Hay que apretar hay que salir. Hola Inés. Hola Inés. Hola, bienvenidos.
Buenas. La verdad que tenés que mutear alguno de tus múltiples aparatos de control. Estabas como el gran hermano, Inés. Mucho control. que me sentía en la NASA, con todo abierto para ver en los dos grupos, que no hubiera lío en ninguno. En fin, un gustazo realmente poder ver que esto salió tan bien, francamente. Bien, retomo yo un poco, también quiero agradecer, la verdad que ha sido una experiencia súper enriquecedora, por dos motivos. Uno, porque, bueno, todos los años la jornada nos gusta cada vez más, en realidad creo, porque es eso, nos enriquece mucho el intercambio y ver las producciones, las preguntas que se generan entre ustedes y que se dan, la verdad que está muy bueno. Y por otro lado, que haya salido bien de los grupos, la verdad que tanto en científica, que estuvo dispuesto a probar esto y que nos habilitó poder hacerlo, la verdad que fue todo un esfuerzo y unas pruebas y demás, así que bastante contento con que haya salido bastante bien, creo que te diría que muy bien, así que la verdad estamos muy contentos con eso. Ramiro, me parece que hay un par de personas que no han podido regresar. Digo por las dudas para ver si me das un minuto que chequee. Sí. No, mientras tanto, por ahí los participantes, sí, los panelistas podrían ir dándonos un poquito su impresión, ¿no? ¿Les parece? Los míos están, Ezequiel está, Griselda está. Sí, Vero, si podés mirar. Y Mauro. Ahí Ezequiel. Sí, sería interesante escuchar la expresión de los que han expuesto en esta situación tan innovadora que nos atrevimos a implementar con Académica. Y también les quería felicitar a Académica la idea de las preguntas entre los participantes, que favoreció de una manera maravillosa el intercambio. Esto realmente fue muy, muy enriquecedor para todos los que estuvimos escuchando, ¿no? Así que sería lindo poder escuchar a los expositores cómo se sintieron ellos. Están los 3 expositores, aclaro, de nuestro grupo, han llegado todos. El nuestro también. Bueno, los demás no sé si tal vez se han confundido y salieron de la sesión, porque tenemos menos participantes que en los grupos, por eso pero bueno, ya está. No, algunas personas avisaron que se retiraban, saludaron, felicitaron, muchas cosas, y las chicas, nuestras panelistas, dicen que no tienen los micrófonos habilitados, así que habría que habilitar. Bueno, a ver... Ezequiel, creo que ya vos podés hablar, si decirnos algo. En realidad todos pueden activar sus micrófonos, los chicos, fíjense. Antes no podía, ahí estoy. Antes no podía, perdón. Muy bien. Gracias. Bueno, la verdad que por ahí es un poco pronto, pero así a priori sí me gustaría decir que me sentí muy cómodo, creo que es algo que vengo sintiendo en los distintos espacios de la escuela, no solo en el taller clínico, como por ahí dije en el trabajo, sino también en las distintas materias y las distintas conferencias que se organizan. Bueno, que para mí eso era importante, era la primera vez que por ahí me exponía a una situación así. Así que, nada, gracias a todos por esa contención y las preguntas. Y después también, nada, agradecer a los compañeros que no sé, fue muy enriquecedora la experiencia de escuchar y leer sus trabajos y las preguntas que tenían para hacer. Así que bueno, nada, un gusto haber podido participar de esto. Andrea o Griselda. Sí, acá estoy. Sí, coincido con lo que decía Ezequiel. Es la primera vez que yo participo de la jornada de alumnos y la verdad es que fue una muy linda experiencia.
estuvo bueno también esto de esta situación de Zoom, digo, y de 2 grupos, y de la prueba, y se nota mucho de parte de quienes lo organizan el esfuerzo y la preocupación y el deseo de que más allá de que lo técnico o tecnológico salga bien, que en todo ese trabajo nosotros también estemos bien y tranquilos y que no nos preocupemos por esas cosas. La verdad es que hace muchos años que yo estoy en la escuela, tuve un impas, pero bueno, no importa, y siempre, desde el primer momento, desde las primeras entrevistas de admisión, me sentí muy alojada, cobijada, invitada a permanecer, y pasa el tiempo y lo sigo sintiendo. Y voy como sumándome a distintas áreas, ¿no? Dando cada vez un pasito más y recorriendo distintos lugares, y sinceramente les digo, encuentro siempre como el mismo ánimo. Y bueno, así que gracias a todos, compañeros, docentes, comisión, a todos. Gracias. Griselda, Paula, Mauro. Bueno, yo quiero agradecer primero a los profes del año pasado, uno mejor que el otro, y se los puedo decir este año, entonces, digamos, ya saben que son buenos, pero se los puedo decir este año que no hay ningún compromiso. Por supuesto que me gustaría, creo que nos gustaría a todos encontrarnos, el afecto y la vivencia me parece que son distintos cuando es presencial. Yo el año pasado no pude por esto de la distancia, así que bueno, la verdad que fue todo un desafío escribir y poder exponer, y me gusta que la escuela dé esto, ¿no? Dé la posibilidad de que todos se expresen. Alumnos, profesores, comisión directiva, me parece que es lo más interesante que tiene la escuela, y sobre todo que no hay una mirada juzgadora. Entonces esto también tranquiliza, ¿no? Esta cosa de, entre los compañeros inclusive tampoco, hay un acompañamiento de los profesores y de nuestros compañeros entre todos, y esto la verdad que se hace interesante, y es más fácil poder estudiar y aprender de esta manera. Así que bueno, agradecerles. Gracias. Paula, o Mauro, o María Eugenia. Yo coincido, tomo todo lo que dicen los compañeros y las compañeras. Es realmente, es un ambiente muy, muy, muy bueno que hay en la escuela. Es llamativo, a mí me llama la atención. Yo también estoy hace ya 1000 años, voy re lento, pero lo disfruto. Estoy muy, muy conectada con disfrutar, y la verdad que estoy disfrutando mucho de toda esta maestría, esta especialización. Lo estoy disfrutando porque me encuentro siempre realmente con gente muy estudiosa, muy comprometida, como muy buena gente, como algo de esto de no juzgar, de preocuparse mucho por el otro. Y me llama mucho la atención, o sea, realmente me genera como admiración que haya instituciones así, con este nivel de empatía, de buena energía, de preocupación por el otro. Y este espacio es así, lo estoy disfrutando. Y fue muy divertido el Zoom, la prueba de Zoom fue muy divertida el sábado. Fue el mejor programa que tuve el sábado, 6:30. Realmente carcajada, me tentaba porque era realmente... eso fue muy divertido, y yo valoro mucho también esas cosas, pasarla bien, o sea, aprender, pero también como poder estar cómodo y pasarla bien. Así que gracias, así. Bueno. Bien, María Eugenia. Dale. Bueno, obviamente coincido con todo lo que dicen los compañeros, pero bueno, para ser breve, agradecer básicamente al espacio, a la oportunidad. En mi caso es el primer año que estoy en la escuela, y me sentí súper acompañada, no solo por mis compañeros, que bueno, justamente les tocó en la otra mesa y no los pude escuchar, después los veré si los suben a YouTube, pero también por los docentes, por la comisión. La verdad que hay un acompañamiento muy grande que a uno le permite animarse, ¿no? Y me parece que es lo fundamental para esto que hablábamos hoy, de poder articular, de poder pensar
darse la oportunidad de... Te dejamos de escuchar. Muy breve. Suscribo todo lo que dijeron las compañeras y los compañeros. Ya, bueno, había dicho también respecto de la disposición, ¿no?, de los docentes a escucharnos y a que se debata también. Y nada, quería remarcar nada más que la actividad y el deseo, digamos, que algo que respecto a que esta actividad salga, la preocupación de cómo fuera a salir y de que estemos acá, también tiene que ver con el deseo. Que algo del deseo nos enlaza, me parece, para que todo esto funcione, ¿no? Bueno, para ir cerrando, les cuento que todo esto va a estar subido a YouTube. Para los que no pudieron escuchar a la otra mesa, van a estar las 2 mesas subidas, así pueden escuchar los trabajos que no han podido. Les agradecemos mucho a todos haber estado acá y a los colegas en formación haber compartido sus experiencias, y nos estamos viendo, como siempre. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a desbloquear para el aplauso final. Sí, a ver. Todos pueden activar sus micrófonos para un aplauso para esta mesa, y nos vamos a ir despidiendo, dándolos para la mesa de miércoles que viene, que pertenece al ciclo científico Interrogantes Clínicos Pruebas Diagnósticas. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones a los expositores y a los organizadores. Muchas gracias. Felicitaciones a todos, gracias, muchas gracias. Muy interesante. Excelente la actividad. Felicitaciones a todos. Gracias. Los esperamos el miércoles que viene, ¿sí? Gracias, un gusto conocerlos. Gracias. Todavía están los expositores, re lindo todo, che, pero bueno, se puede estar en la mitad, ¿no? En sala de espera. Gracias, Euge. Norbert, dejas de compartir. Karina Jiménez, no sé quién es que está en sala de espera. No, déjala ahí que... ¿Cómo? Ay, me parece que... Dejo de compartir ya. Compartir la pantalla. Bueno. Sí. Ahí está. Chao, chicos, nos vemos en un rato con los de Científica. Hola, Vero. Bueno. Sí, no. Ahí ya se van yendo. Lo que voy a hacer es dejar de grabar, ¿sí? Porque ahora, Sí. para que detengo la grabación.